Bienvenidos a esta nueva edición de En Persona. Hoy nos visita un destacado escritor sanpedrino. Hoy con nosotros, en persona, Jorge Sagrera. ¿Sos sanpedrino? Sí, soy sanpedrino, sí. Nací en el 59. Y el barrio es calle Arnaldo y Rivadavia. Ahí fue... No fue el barrio de mi niñez. Yo nací en 3 de febrero y Rivadavia, más o menos esa zona. Después nos mudamos ahí. Es un barrio que mi literatura, sobre todo por los árboles de naranjas amargas y sus azares, han significado mucho para mí en mi infancia, y los he hecho referencia a ellos en varios libros de los míos. Así que la infancia te inspiró, digamos, el barrio te inspiró, sí, para... Sí, claro, algunas de ellas. Algunas cuestiones sí, están reflejadas ahí. ¿Venís de una familia ligada a la literatura? ¿O alguien de tu familia estaba ligado a la literatura? No sabemos directamente. Sí, en casa mi madre era así como autodidacta, su escuela era el diccionario, por ejemplo, ¿no? No pude ir a la escuela. Mi papá fue hasta el 3er grado, pero era un 3er grado en esa época en que era un 7º. Pero mi madre no, aprendió un poco por su esfuerzo, porque le gustaba. En mi casa siempre había libros, eso sí. Se procuraba, éramos 5 hermanos, y lo que recuerdo que estaban los libros de la colección Iridium, los de Robin Hood. Leíamos también, estábamos cerca del centro comunitario de la parroquia Nuestra Señora del Socorro, y ahí había revistas, y leíamos cualquier cosa, eran vidas de santos, que eran espantoso leer eso, pero bueno, nosotros leíamos eso. También recuerdo cuestiones así que tienen que ver con bombear en la vena literaria, que mi hermana nos llevaba a los cineclub, al cineclub. Eran películas en blanco y negro del cine europeo. No entendíamos nada porque éramos chiquitos, tendríamos, no sé, 8, 9 años, no entendíamos nada, pero sin duda eso también ha dado algo que hizo que yo en algún momento empezara a querer decir a través de la palabra escrita, ¿no? Y la infancia es, además de abocarte a la lectura, ¿qué otras cosas hacías como niño? Juegos en el barrio, sí, amigos. Sí. Bueno, nosotros jugábamos al fútbol, con la clásica pelota de goma. Teníamos los árboles que hacían, eran los arcos, y jugábamos. Era una época que no había mucho tránsito, entonces podía jugar a la cabeza de vereda a vereda, ¿viste? Claro. De árbol a árbol, y se jugaba, el equipo se formaba con 2 jugadores, y era hacer cadena, ¿viste? No se llama cadena ahora de nuevo, eso de pasarse con la... Sí. Y también jugábamos a la pelota, bueno, en la vereda, y hacíamos pared con la pared, ¿no? Las paredes eran con la pared de la pared. Y después teníamos un equipo que se llamaba Eugenio Arnaldo, por la calle, y solíamos jugar con los de calle Rivadavia, que era que cruzaba. Después también las naranjitas verdes eran una posibilidad de juego, porque como proyectil la usábamos, ¿no? Para tirar entre nosotros, hacíamos como especie de combates con naranjas de naranjitas amargas. Y también algo un poco más inofensivo, pero y tierno tal vez, que nos sentábamos en la vereda, y cuando pasaban los autos tirábamos la naranjita para que pisara la rueda detrás del auto. Y eso, bueno, da un puntaje, ¿no?
Y también a la bolilla se jugaba mucho. Otro juego que hacíamos, que en esa época, estoy hablando 69, casi 70, tenía repercusión, que era llenar autitos de plástico con masilla y jugar en el cordón de la vereda. Ya el cordón de la vereda era el autódromo. Entonces dábamos vuelta a la manzana, se le sacaban, capaz que ya te estoy contando lo que sabés, pero se le sacaba las ruedas de adelante y se le ponían unas chapitas para que el roce del autito en el cemento no lo comiera, ¿no? Entonces se llenaban de masilla. Los que a veces no teníamos dinero le poníamos barro, pero no era lo mismo. Tener masilla en el autito era como en Fórmula 1, ¿no? Entonces tirabas el autito y en la medida que si caía a la calle perdías un turno. Y si no, bueno, avanzabas. Se desarrollaban unas buenas técnicas para ganar las carreras. Así que eso también era un lindo juego. ¿Qué pensás ahora cuando recordás aquello y ves esta nueva infancia que hay ligada a la computadora, a la PlayStation? Sí, pienso que hay como un tiempo interior que tiene que ser ayudado por el tiempo exterior. Es decir, uno de mis personajes en una novela dice que si estuviera en él la posibilidad, haría que los autos anduvieran a 40 kilómetros por hora, todos. Dice, el otro lo mira diciendo, y él dice, sí, comprendo que sería un gran sacudón a nuestras costumbres, porque bueno, irte a Buenos Aires a 40 kilómetros significa todo una... Pero dice, estoy convencido que reduciendo el tiempo de afuera se recupera el tiempo de adentro. Entonces, yo lo que creo que en esa época, con ese tipo de juegos, había un tiempo interno que a lo mejor posiblemente no se tenga en este tipo de juegos porque requieren otro tipo de actitud de la persona, ¿no? Esta famosa cosa del navegar y del navegar en la web, cuando sabemos que surfear es ir por la superficie, digamos, ¿no? Y estamos en la época de que no hay tiempo para nada y el tiempo sigue siendo el mismo de siempre, digamos, ¿no? Es a veces nosotros que es muy difícil renunciar a algunas cosas para dedicarlas a otras que exigen mucho más de uno, ¿no?
Volviendo a tu infancia, ¿a qué escuela fuiste? Yo fui al Colegio Parroquial San Luis Gonzaga, que éramos los chicos de guardapolvos grises. Se asemejaba a un correccional, ¿viste? Porque era la posibilidad de a veces el descarte, ¿viste? Que fuera ahí, porque habíamos de todo. Y me quedaba cerca de casa, el Colegio Parroquial San Luis Gonzaga, que funcionaba donde ahora está el centro comunitario, ahí en Salta y Irigoyen. Y después en algún momento nos fusionamos con el Colegio de la Misericordia, que eso también fue un gran impacto, porque el Colegio de la Misericordia eran unas damas recoletas, y no sé, y cuando la fusión con el colegio parroquial de estos salvajes, bueno, es porque una ustedes forma eran solamente varones. Varones, claro. Ah, entonces se fusionan y se vuelve mixto. Claro, se vuelve mixto. ¿Y en qué momento sentiste que podías expresarte a través de la escritura? Sí, yo cuando empecé a escribir, que con la decisión de escribir para publicar, que esto fue en el 91 más o menos, que empecé a sentir que los libros como que me quemaban en la mano, que yo no podía terminar de leer esa historia porque tenía que salir a decir yo cómo iba a seguir o cómo tendría que haber sido escrita. Fue algo así muy revelador. No me bancaba más seguir leyendo, quería empezar a escribir. De todas maneras, pero yo venía escribiendo así como reflexiones, pero cuando empecé a escribir, o después de varios libros publicados, me obligué a pensar qué hacía yo con la escritura, porque tendría que haber tenido una génesis, un principio. Y me di cuenta que a mí me gustaba mucho lo que era la caricatura. Era de leer, bueno, Isidorito, Las locuras de Isidoro, mucho Pato Donald, Don Nicola, eran todas, bueno, las D'Artagnan, el Tony, leía mucho de eso. Y me recuerdo copiando los dibujos de esas revistas con mis diálogos, ¿no? Le cambiabas el texto. Claro, era un plagio de imágenes. Claro, me di cuenta que empecé a hacer eso. Y después, otro dato que me dieron compañeros de colegio, ¿viste? Cuando te juntás para las cenas de egresados, en las primeras épocas que yo comentaba que estaba escribiendo, algunos me decían, sí, porque yo me acuerdo que una vez escribiste una redacción y la profesora de castellano, mirá, la leyó, y yo no tenía mucho recuerdo de eso. O sea que para mí habría cierta naturalidad en el escribir, y después, bueno, cuando quise desarrollarlo, decir esto, como decís vos, algo a través de la palabra escrita, lo que hice, bueno, tomé la decisión de ir a talleres literarios. Me fui a Buenos Aires enseguida, porque era malo escribiendo, en el sentido de lo que quería escribir, que era la ficción, ¿no? Así que me fui a talleres literarios, empecé a trabajar y viajaba cada 15 días, eso ya estoy hablando del año 90 más o menos. Yo había cambiado de trabajo y me empecé a encontrar con tiempo más libre y la decisión de escribir, pero para publicar. Entonces, bueno, empecé a viajar a Buenos Aires para tomar clases, ¿no? Siempre me negué a pensar la literatura como hobby, digamos, ¿no? Para mí es vocación y oficio en todo caso, ¿no? Yo no vivo de la literatura, pero puedo hacer cosas, puedo publicar mis libros con la literatura. ¿Escribías con idea de publicar? Claro, ahí cuando yo empecé a sentir esta cuestión de
de que no me alcanzaba la historia que leía porque pensaba que tendría que tener otro giro u otro final. Ahí pensé fuertemente que quería escribir, pero para compartir con los demás, digamos, ¿no? Quería, pues sí, así como revelador, escribir para publicar. Entonces tuve la suerte de estar bien guiado, alguien que un amigo me debe haber visto lo que yo escribía y cómo lo escribía. Me acuerdo que escribía en una máquina Lettera 32 y que la cinta negra estaba gastada y escribía con la roja. Así que yo creo que ese amigo de haber leído eso y el contenido, era el continente y el contenido, le hicieron decir por qué no viajas a Buenos Aires. Y eso fue bueno porque si bien yo tenía cosas para decir, no sabía, digamos, no podía. Yo no leía tanta ficción en aquella época. Mi literatura era más, lo que leí era más ensayístico, más orientado a lo místico, ¿no? Lo que algunos llaman literatura paulina. Entonces este taller con el que yo empecé, empezamos a estudiar Borges y cuentos, empezamos con cuentos porque yo lo que sí tenía claro es que iba a escribir narrativa, digamos, ¿no? Para la poesía tengo cierta imposibilidad, puedo decir si me gusta o no, pero no, por ahora no sé escribir poesía. Y así que bueno, empecé a tomar talleres en Buenos Aires, viajaba cada 15 días y bueno, estuve un tiempo trabajando con este primer escritor, después trabajé con una cuentista que se llama Liliana Hecker, trabajé un año, ahí ya se empezaron a ver que las cosas tomaban un poco de forma, las historias. Luego trabajé con Vicente Batista, que es otro escritor que abrió la Feria del Libro, esta última edición. Y bueno, ya se empezaron a armar algunas historias, empecé a mandar a concursos, y ahí hay uno de los libros que es del concurso de Haroldo Conti, que es lo traje porque es un emotivo para mí ese libro, porque es la primera vez que me premiaban un cuento, un jurado de escritores que era Dalmaceto y Briante estaban en esa edición, Ibáñez creo que era el otro, y entonces el cuento que se llamaba La Ventana entró en esa antología, y entonces para mí significó mucho decir, bueno. Antes de esa premiación, ¿vos habías publicado algo o esa fue la primera publicación? Claro, esa fue la primera publicación. En ese momento, ¿qué sentís? Que sí, que realmente estás abocándote a algo que... Sí, porque había lo podés hacer bien. Sí, pero porque no conté los rechazos que había tenido antes. Claro. Porque había participado de concursos y me había ido, no sé si mal, no había estado entre los primeros, ¿no? Y lo que tuve mucho siempre fue perseverancia, porque en los talleres literarios porque iba solo yo, porque por una cuestión de distancia y de tiempo no podía engancharme con ningún grupo, y a veces el escritor que me corregía los cuentos era duro, ¿viste? Y a mí me sacudía la tierra de la ropa y volvía ya en el viaje de regreso en el Chevalier, ya venía pensando en cómo, insultando, ¿viste?, al escritor que me había corregido, pero venía pensando ya en cómo esa historia tenía que ser. Eso siempre fue muy perseverante, me parece, en esto, ¿no?
Entonces, poesía no escribís, está dentro de la narrativa. Y dentro de la narrativa, ¿dónde te sentís más cómodo? ¿En el cuento o en la novela? Me parece que en la novela, porque el cuento es una estructura más como apretada, digamos, más científica, me parece. Yo cuando me recibí en el secundario fui a estudiar a Rosario, fui a estudiar ingeniería civil. Y yo digo, ¿cómo pude haber ido a estudiar ingeniería civil a Rosario y después termino escribiendo? Y bueno, pero yo fui a estudiar, la idea era ser ingeniero vial, porque a mí me gustaba estar en el campo y en la ruta y sentarme a mirar cómo pasaban los autos. Nada, estaba bastante equivocado en esa época, ¿no? Pero después digo, ¿qué tiene que ver la ingeniería civil con el cuento? Bueno, el cuento tiene alguna cosa científica y matemática, y bueno, me convencí de que aquel muchacho de 18 años que quería estudiar ingeniería civil, que duré un año nada más, se conecta con el tema de que el cuento es un artificio. Y en la novela, como te decía, me siento, creo que con más libertad, y además como género para leerlo me gusta más la novela, por cómo uno se involucra con el libro y que te acompaña un tiempo, se hace como una relación, ¿no? Haceme un seleccionado de escritores que te apasionan o que te marcaron. Sí. Bueno, me gusta Salinger, que escribió El cazador oculto, o el otro título, o sea, otra traducción es El guardián en el centeno. Después los rusos, Tolstoy, Dostoyevsky, los franceses, Sartre, Camus, aunque por ahí no toda ficción, pero lo que tienen de ficción me gusta mucho. De los argentinos contemporáneos, Castillo, Batista, Liliana Hecker. Pero si yo tengo que elegir un libro, es el primero que te dije, El cazador oculto, de Salinger. ¿Cuántos libros llevas publicados ya? 6 libros, 3 de cuentos, 2 novelas, y el último que salió, que se llama Gloria Dixit, es un híbrido entre un guión de cine y novela. Fue una experiencia que la hiciste medio por Facebook. Contame cómo fue eso. Sí, bueno, en mi Facebook personal de Jorge Sagrera me inventé una tía de nombre Gloria, a la que le hacía decir cosas que era como mi alter ego, ¿no? Alter ego, claro. Solía ser ocurrente, pintoresca, y lo particular de ella era que, bueno, nació en el 40, o sea que anda rondando los 70. Lo particular de ella era que había estado en el Mayo francés, en la primavera de Praga, con los Beatnik en Estados Unidos. Era una tía viajera, y entonces bueno, hacía referencia a todo eso. Y los contactos míos del Facebook empezaron a decir que para cuándo la vida de ella es, que basta de hablar vos, que hable tu tía, queremos saber de su vida. Y se repitió eso, y yo entonces empecé a pensar de qué manera podía escribir algo que tuviera que ver con la vida de ella. Y porque yo la citaba, hacía, por ejemplo, no sé, una de las frases que dice, no insistas, no voy a tratarte mal, nunca te prometí un jardín de espinas. Firmaba, dijo mi tía Gloria. Entonces después empezó a hacer Gloria Dixit. Claro. Gloria Dixit dijo mi tía, Gloria dijo sería, ¿no? Claro. Entonces lo primero que hice fue abrirle una cuenta a ella, Gloria Dixit. Y entonces repetía este tipo de cuestiones, y como me había quedado esto de qué hacer con su vida, entonces yo dije, tiene que ser
una manera dinámica de escribir, que no me exija tanta meditación, porque lo que es el cuento o la novela exige estudio, reposo. Entonces pensé en un guión televisivo, cinematográfico, que se basa en instrucciones y diálogos. Entonces creí que me iba a permitir manejarlo con más dinámica y prontitud. Entonces, bueno, empecé a escribir, dije, voy a hacer entrega como folletines, 3 escenas los miércoles, 3 escenas los domingos, y fue una experiencia linda porque se produjo mucho intercambio entre los actores. Sabes que yo conozco una experiencia de un escritor de Hernán Cassiari, que él escribió, hacía el blog de la señora gorda, ajá, que terminó derivando en la obra de teatro Más respeto que soy tu madre. Ah, sí. Y él contaba esto de escribir casi primero de tirar la cuestión como pan caliente, digamos, sin tanto pensar y repensar lo que uno ha escrito, que a veces termina metiéndonos en laberinto donde uno deja de publicar porque no le termina encontrando la vuelta. Claro. Entonces, lanzar así, digamos, casi sin corrección lo que uno ha escrito, pero a su vez tener esta retroalimentación de quien lo va leyendo. Uh-huh. Porque yo en un momento vi que, por ejemplo, para algunas escenas del guión, algunos planteaban, yo pondría a tal persona que sea la dama en cuestión, sí. Y me acuerdo que había fotos, inclusive subían al Facebook, un casting, sí. Claro, un casting de quién le gustaría, podría ser la actriz, claro, que fuera la actriz, sí, claro. Sí, sí. ¿Cómo te sentiste con esta experiencia, digamos, del feedback, no? Claro, sí, a mí me entretuvo mucho, me divirtió y me gratificó también porque eso hace, viste que la escritura, vos también escribís, parece que uno escribe para redimirse o redimirse de algo, pero después, como al ser seres comunitarios, esto también tiene que salir a encontrarse con el otro de alguna manera, porque me parece que tiene que ver con una naturalidad de la escritura. Entonces, en la medida que yo me sentía mucho placer al hacer todo esto, al escribirlo, pero cuando empezó a haber también una devolución, me sentía completo, digamos, como que ese círculo se completaba, y bueno, me producía era muy grato para mí, mucha satisfacción que hubiera esa devolución, digamos, ¿no? ¿Qué consejo le dejarías a jóvenes que comiencen a darse cuenta que les gusta expresarse por la escritura? Bueno, hay que leer, porque eso se impregna, digamos, ¿no? Leer, a veces algunas cosas se obtienen por respiración, un tono, aprender a narrar climas, escribir y en lo posible no quedarse solo, digamos, en ese proceso. Quiero decir, o buscar un tutor. Algunos no confían en los talleres literarios porque pueden tener una tendencia a uniformar o pueden tener el sello del que dicta el taller, pero lo que quiero decir es que me parece que es un déficit en estos tiempos escribir y escribir bien. Hago un paréntesis, mi hija hace un tiempo preparaba un currículum literario y le digo, pone que sabes redactar. No, ¿cómo voy a poner eso? Y sí, le digo, para mí hoy saber redactar es una habilidad que no tienen todos. Entonces, el joven, si puede desarrollar, si se desarrolla bien, fantástico. Con leer y escribir, ya está. Pero si no, que busque ayuda, digamos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, igualmente.